Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, claro. Y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que ser, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la tercera edición de DTV. Aquí estamos para compartir con ustedes el cierre casi ya de la jornada con las novedades que ha dejado la Comisión de Juicio Político. Hay un almanaque que se va armando, una agenda de trabajo para el inicio del mes de julio con citaciones importantes. Vemos ahí a Carolina Gaylar, la presidenta de la comisión, que comandó el trabajo del día de hoy. Muchas horas de trabajo, una comisión de debate entre diputados y diputadas, del oficialismo, de la oposición, la aprobación del informe para que se notifique al juez Maqueda de todas las acusaciones que se vienen haciendo contra su persona respecto al funcionamiento de la obra social, y también una citación para que se haga presente a responder todos estos cargos que hoy fueron enumerados, que son en definitiva un poquito más de 30, son 37 porque son 14, pero hay subtemas, porque es muy detallado el informe que hoy presentó el oficialismo y que aprobó finalmente con la mayoría que tiene, 16 miembros de 31, así que con eso va trabajando también para que avance este proceso, que es muy importante, es muy interesante, es lo más parecido a un proceso judicial que podemos ver, que está televisado, algo que no es muy común en la Argentina en definitiva y que tampoco se ve en los procesos de juicio, ¿no? Se ven por ahí los alegatos, se ven por ahí el momento de las acusaciones, pero todo este proceso de la recaudación de las pruebas, del análisis de las pruebas, de ir recopilando testimonios, ir también solicitando informes que tiene, en este caso, la Corte Suprema, se va consolidando y va avanzando. Vamos a analizar qué dejó, porque hay fecha para que venga Maqueda, hay fecha para que venga Silvio Robles, hay fecha también para que venga Marcelo de Alessandro, hay fecha para que venga el ministro del Interior, Guado de Pedro, precandidato a presidente del oficialismo, y también hay fecha para que vengan los gobernadores, así que un gran almanaque de trabajo se han hecho los diputados y diputadas de esta comisión para seguir adelante con la investigación respecto a los 14 cargos que hay en contra de los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero también vamos a darle un rato a analizar un poco cómo se va desarrollando el cierre de listas. Vamos a hablar con varios diputados de la Nación también para ver cómo se va dando después del cierre de las alianzas la expectativa del cierre de listas. Y hablaremos con el diputado Lucas Godoy, que fue protagonista esta semana porque es el presidente de la Comisión de Legislación General y hubo varios proyectos que se estuvieron dictaminando en su comisión, se estuvieron reuniendo, y también la diputada
Campagnoli de la Unión de la coalición cívica dentro de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, con quien conversaremos un poco de la interna de Juntos por el Cambio. Ella está muy cerca también de Elisa Carrió, la referente máxima de la coalición cívica, así que sacaremos un poco de información de su análisis de cómo viene la preparación de las elecciones, que falta muy poquito ya, el tiempo pasa volando y aquí estamos ya a días, a horas de cerrar casi la semana. ¿Cómo andan mis compañeros del día de hoy, Claudio Mardones? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Todo bien? Amanda. Muy bien. ¿Viniste a tomar el té? Como Tengo dijo muchas Tonelli cosas para hoy. contar. Hoy Tonelli dijo que me van a invitar al juez de la corte a tomar el té, quieren que traiga las masitas. Sí, bueno, se puso un poquito picante, no fue Sabroso. tenso, pero se puso sabroso. A digamos, quien le el pedimos las debate de hoy. masitas es a Fabián Wellman, que está acá. Totalmente. Wellman, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Bienvenido. Amanda? Buenas tardes. Sí, una jornada, como vos bien lo decías, con definiciones desde el punto de vista las causales del juicio político, lo que elevaron al juez Maqueda, el interrogante. ¿Vendrá? ¿No vendrá? Creo que es el signo de pregunta, los signos de pregunta más importantes por los que atravesaremos los próximos 10 días. Sí, no sé si va a venir, pero lo importante es que, más allá de eso, cumplieron con una parte de lo que dice el reglamento de la comisión. Recordemos que este juicio político se instruye, en definitiva, en el marco del reglamento de la Comisión, del reglamento de la Cámara de Diputados, de la Constitución Nacional y también del Código de Procedimiento, ¿no? Para enmarcar parte de lo que esto es en términos institucionales, ¿no? Es una potestad que tiene el Congreso sobre los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, que son a los otros que tiene que, en todo caso, controlar. Totalmente. Y llega el momento del traslado. De la comunicación. Exactamente. Y el traslado, el hecho de que finalmente tengan acceso a ver parte de lo que ha sido la actuación de la Comisión de Juicio Político, especialmente en lo que corresponde al proceso de la obra social, para que los jueces del máximo tribunal puedan ver esa documentación. Pero también hay que decir algo, hoy lo marcaban los diputados de la oposición, ¿no? Están usando el mismo material de la Corte Suprema, o sea, se va a comunicar a la Corte Suprema algo que la Corte Suprema ya sabe. El tema es que se le da la oportunidad a Maqueda para que venga a decir todo esto que están diciendo, ¿es así o no es así? Además, los límites que marcaron desde el oficialismo en cuanto al periodo que se va a investigar es el mismo que había planteado la Corte Suprema para llevar adelante la investigación. O sea que inclusive desde la oposición planteaban que esto no es diferente a lo que sucede para objetar el juicio y las cuestiones por las cuales van a convocar a Maqueda, no es distinto a lo que sucede en cualquier obra social. Eso hay que decirlo. Bueno, es un argumento realmente débil, porque si efectivamente sucede en otra obra social, habría que ir contra esa obra social también. No dejar de atacar aquellas fallas en una actividad en la cual hay, en este caso, 100.000 afiliados que dependen su vida, como lo vimos a lo largo de las diferentes jornadas en las que desfilaron más de 10 testigos y no fueron atendidos como debía hacerlo por parte de, en ese caso, hablamos de Tonón, fundamentalmente el director de la obra social. Y además es también paradigmático, ¿no? Porque se supone que el Poder Judicial, que administra la Corte Suprema, que son parte del poder del Estado, una institución importante, ¿no? de la República, que administra además la obra social, que funcione mal, dice mucho, ¿no? Y es importante que dé un poco el ejemplo en un punto, porque no es que funciona un poco mal, tiene en los cargos que aparecen, se describen acciones que tienen que ver principalmente con un sistema obsoleto de registro, con la no certificación de los balances, con discrecionalidad a la hora de facilitar el acceso o no a determinados tratamientos, bueno, todas las cosas que pueden funcionar mal en todos lados, pero uno espera que la Corte Suprema sea un poco más ejemplar, ¿no? Además son salarios altísimos, no puedes decir que no llegan, porque tienen un montón de plata en plazo Y ahí fijo. está la foto incómoda, digamos, para lo que podríamos decir los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Una de las categorías mejor remuneradas del sistema salarial argentino. Creo que los argumentos que le pudimos escuchar hoy a Tonelli, por ejemplo, también tiene su lógica de que en este contexto, cuando llegara el momento, especialmente para poder encontrar un giro a este proceso y ya tomar definiciones respecto a cómo avanzar con la investigación de la obra social del Poder Judicial de la Nación, iban a haber algunos argumentos como para poner en duda la firmeza de la prueba.
creo yo, además, que hay algo que ha quedado en evidencia, que son los recaudos que han tomado en el oficialismo para evitar todo tipo de impugnaciones. Sí. Así que me parece que lo que hay también en la puesta en escena de la discusión política son argumentaciones que hay que ver si realmente tienen un correlato específico para poder impedir que avance este proceso. Sí. Parece que hasta ahora no. No, me parece que no le gustó a Tonelli cómo estaba redactado, se quejó un poco de la correlación o de la correlato entre la contenido, sí, prueba y la acusación, cosas que también, bueno, hay que enmarcar. Si bien esto no es un proceso penal, y eso hay que dejarlo siempre en claro, tiene algunos, digamos, se basa un poco en ese procedimiento en términos de las garantías constitucionales que hay a la defensa, al proceso, no es arbitrario, hay mucha formalidad que se enmarca en definitiva en lo que ya dicen los códigos argentinos, pero se aplica en un contexto de un poder con otro poder que investiga, ¿no? No hay una pena en términos de sanción penal en términos de lo que dice el código. Lo que sí puede haber, lo que hay en definitiva puede haber una denuncia por delito, puede encontrarse que hubo delito, pero eso ya iría por sede penal o administrativa, en definitiva. Hay que ver qué pasa con la subcomisión, ¿no? Claro, porque bueno, hay que ver se qué sigue pasa investigando. Exacto. Y hay un dato sobre la obra social que mucho no se ventila, A ver. pero es extraño desde los trabajadores que en general las obras sociales están regidas por el propio sindicato. Ah, sí. Y en este Tiene un caso, régimen lo que lo dirigen son los miembros de la Corte Suprema, los responsables. Y hay un dato más que tendría que corroborarlo, pero creo que lo dio hoy Vanessa Siley, que no está esta obra social dentro de las que están garantizadas por la superintendencia de las obras tiene un sociales. régimen especial, pero Entonces, no es la única. Bueno, pero está bien, pero entonces estamos hablando no solamente de descontrol, según lo que aportaron las evidencias, sino también de una obra social que está por fuera de lo que estamos los comunes de los mortales y con los derechos que tenemos los comunes de los mortales que ir a la superintendencia y poder hacer nuestros reclamos. Porque aquí Exacto. es juez y parte quien dirige la obra social. Y además tenés que llegar a una secretaria de Maqueda para que te resuelvan algún problemita. Bueno, sí. ¿Les parece por que favor. veamos un poquito de la conferencia de prensa de Vanessa Siley, que es integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados? Además es una de las que lleva adelante este proceso, una de las más activas de las diputadas que llevan la investigación, obviamente por la obra social. Ella además es representante de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial a través de la CITRAJU. Pero escuchemos su testimonio. Hoy comienza una etapa también que es la etapa de coparticipación. En esta etapa de coparticipación que salió a la luz, recordemos, todos y todas, salió a la luz con los chats de D'Alessandro y D'Alessio, de Alessandro y Robles, esos chats en donde se hablaba de un fallo Robles, esos chats donde Robles, la mano derecha de Rosati, presidente de la Corte Suprema, decía que tenía que hacer Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación, cuáles eran los movimientos políticos que tenía que hacer Juntos. Bueno, todo eso en función del fallo Consejo de la Magistratura y el fallo coparticipación. Ahora empezamos con coparticipación y se va a analizar si hubo imparcialidad, si esa sentencia estuvo sesgada o no estuvo sesgada, si se incumplió la ley de ética, si se favoreció a una parte determinada en función de otra y bueno, si queda clara la intencionalidad política del máximo tribunal del país de darle recursos a la ciudad más rica del país en detrimento del resto de las provincias argentinas. Testigos ofrecidos hay muchos, igual como ustedes saben y vienen siguiendo esta dinámica, los testigos se pueden ampliar, se pueden ofrecer más, hay que votar, cada prueba debe ser votada en la comisión. En principio estamos evaluando tanto lo que es la Procuración de la Nación con el procurador Zanini, porque fue quien instruyó y que llevó adelante la demanda, también gobernadores, y también el ministro del Interior, bueno, los distintos protagonistas de lo que fue la demanda y de lo que es la afectación también, ¿no? Porque acá el pueblo de las provincias es el afectado por esta causa de coparticipación, ¿no? Bueno, ahí anticipaba la diputada Vanessa Siley el otro tema, el que empieza a partir de ahora, se clausura ya
el tema obra social. Por eso en estas placas vamos a repasar un poco de lo que dejó este informe que se aprobó y se elevó, que es efectivamente, como bien decías, Claudio, lo que van a trasladarle al juez Maqueda para que esté informado de cuáles son los puntos de acusación o de cuestionamiento por su rol como principal administrador de la obra social, y en ese sentido avanzar con la acusación o la posibilidad de que pueda hacer su descargo, ¿no? Ha finalizado una etapa de recolección de la prueba. Digo, ahora llega el momento para que pueda haber esa prueba y pueda hacer... Acá viene el tema, no hacer un descargo específicamente, porque no va a ser el uso de su defensa, sino que va a ser una especie de pedido de aporte de información si quiere tomar ese guante o no. Exacto. Y para eso el informe que se elevó y que hoy se votó dice en un específico punto que se cita al juez Maqueda, sobre todo a partir del artículo 13 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, para el jueves 6 de julio a la Comisión de Juicio Político. Eso es lo que se plantea como un lugar. Se le da por eso 10 días hábiles desde la notificación de hoy hasta ese momento para que pueda hacer su descargo. Puede ser presencial, puede ser por nota, si es por nota puede ser físico, puede ser electrónico. Hoy lo explicó muy bien Carolina Gailar con mucha paciencia, la presidenta. Tienen que entregar la papeleta igual, ¿no? Sí. Digo, en el caso de que no puede mandarlo virtual. Puede no hacerlo también. Puede no hacerlo. No, pero la opción por escrito, formato digital y también la papeleta. Claro, acá. Tiene que mesa de entrada, sellito. Exactamente. Exacto, mandar a... Bueno, puede mandar a un secretario. Vamos a ver. Todos conocen. Me parece que esa va a ser la foto. Todos conocen, ya los secretarios conocen acá cómo funciona la comisión y cómo funciona la Cámara. Y veíamos ahí como segundo puntito esto importantísimo, que se crea una subcomisión según el artículo 16, inciso B, del reglamento interno de la comisión. ¿Vos tenés novedades sobre eso? Sí, digamos que la citación ya está planteada para a los principales protagonistas de lo que se viene, que es la coparticipación. Sí, eso lo vemos ahora. Contame lo de la comisión, que me ibas a decir los nombres. Después me das ese dato. Estoy mareado. Discúlpeme, doña. Lo que iba... Yo te ordeno. A ver, ordename entonces. La comisión la subcomisión que van a hacer dentro perfecto. de... Además, la subcomisión... Ahí caí. Disculpen el horario, no estoy acostumbrado a estas altas horas de la noche. Somos nosotros los que estamos... ¿Sabes lo que pasa? Está en Casa Rosada a las 6 de la mañana. Exactamente. Después lo mandan acá al Congreso a las 11 a cubrir juicio político, que es terrible. Y después de ahí se va a hacer también todo el recorrido por la ciudad a ver cómo están las manifestaciones, que más de una vez hay. Así que entiendo, Fabi, que estés mareado. Así que te digo, la subcomisión. La subcomisión, porque todos estos argumentos van a seguir siendo investigados y son provisorios, en el sentido que se le puede agregar muchísima más prueba a todo lo que está investigando la subcomisión que va a investigar de la obra social, que va a estar conformada en principio por Vanessa Siley, la que escuchamos recién, y Rodolfo Tailade. La oposición en principio no designó a sus dos delegados para formar parte de este nuevo ámbito de debate, pero se supone que va a hacerlo llegar. Igualmente uno siempre se recuerda el dicho ese, ¿no? Para que no se haga nada, formar comisiones, ¿no? No, bueno, pero eso es algo que... Totalmente. Eso es lo que decía Perón, ¿no? Que se le atribuyen a Perón. Pero bueno, acá la presidenta... A las malicias de Perón se lo atribuye. Exacto, a las malicias de Perón, me gusta más esa referencia. Pero acá la presidenta de la comisión... Dijo que va a participar Vanessa Siley y instó con mucha potencia y mucha vehemencia para seguir avanzando, porque pareciera que hay bastantes más causales, aparte de estas 30 y pico que vos citaste. Exacto, parece que empieza el momento de la letra chica de sociedades, empresas, ha quedado un montón de cuestiones. Interpreto que también es un desafío para el Pleno de la Comisión de Juicio Político. Sí, porque de acá hasta que termine el trabajo de la comisión, si bien insisten de que no hay plazos, bueno, podemos pensar 4 meses más, 5 meses más. Sí, inclusive... Y en ese contexto, ¿qué puede llegar a pasar con esa subcomisión? Exacto. Porque ahí hay interés en indagar sobre sociedades, empresas... Parte de la denuncia que ha hecho también la coalición cívica. Yo te estaba interrumpiendo a vos porque también lo que pasó en esta comisión, que lo podemos ver dentro de un ratito, es que el diputado Juan Manuel López ingresó también un pedido de informe acerca de sociedades que quiere averiguar.
que se supone Pedido que son de non prueba. santas. Pedido Sí. de prueba. Pedido de prueba, Sí. ampliación de pedido de prueba, que es Exactamente. parte de los mecanismos que se dan en el contexto de la comisión. Han leído los cargos que se le presentaron a los miembros de la Corte Suprema. En general, los cargos específicos por la cuestión de la obra social, por los desmanejos de la obra social. Por eso se desarrollaron estas dos instancias. Por un lado, para ir cerrando el tema obra social, la creación de la subcomisión para seguir analizando parte de la prueba documental, pero también la citación al juez Maqueda para esa fecha del mes de julio. Pero tenemos más porque se organizó también este documento de esta manera, ¿no? Lo que plantea es justamente las irregularidades destacadas, sobre todo en el periodo Maqueda, que tiene 3 instancias: la prueba documental, la prueba informativa y la prueba testimonial, que es justamente cómo se ha configurado ese proceso. Y la tercera placa, entonces, habla del ordenamiento en periodos que hicieron los diputados de la Comisión de Juicio Político para, bueno, poder dar cuenta de este proceso de una manera más ordenada, ¿no? Ordenarlo, exactamente. Bueno, ahí está la base también de cómo es que se organiza y se estudia también la prueba recolectada, ¿no? Así, ahí es donde empieza todo ese proceso, como vos bien decías, que por momentos tiene la misma base de funcionamiento que la investigación que puede llevar adelante el Poder Judicial, ¿no? Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con ordenar y jerarquizar la prueba, porque esa es la base después para las interpretaciones y empezar a hilarlo con otros hechos, ¿no? Ahí es donde, y eso ha implicado también repartir ese material a partir de los 37 cargos, ¿no? Ahí hay un tema que tiene que ver con cómo se empieza a ordenar esa argumentación. Exacto. Por 2 temas. Por una parte, para evitar impugnaciones. Ahí no hay que perder de vista que, teniendo en cuenta los antecedentes de experiencias previas de juicios políticos y de funcionamiento de la Comisión de Juicio Político, eso también requiere, ¿no?, adaptar todo lo que pueda llevar adelante de la investigación para ordenarlo y evitar de que después corra riesgo. Decíamos que son 37 cargos, pero bueno, en verdad están constituidos en 14 puntos, pero hay varios puntos que tienen subtemas, ¿no? Sí, y además con respecto a lo que decía Claudio y los antecedentes, de alguna manera Juan Manuel López lo dijo en el sentido de que supuestamente el oficialismo quisiera ir contra Maqueda porque y lo ve medio raro la argumentación, en el sentido de que le queda poco tiempo. Claro, está por cumplir desarrollo, porque está 75. cumplido 75. Desde el oficialismo dijeron, nosotros nuestro interés es ir contra los que tengan causales. Digamos, si esto después significa llevársela al periodo en el cual, que no está incluido aquí, Rosati fue el administrador de la Corte Suprema, también estará incluido. Lo propio haremos con el periodo anterior de Rosenkrantz y Maqueda. Pero está todo por verse todavía, porque este es un primer paño y una primera juntada, si se quiere, de causales y de materiales para tener la respuesta. Una respuesta que, vuelvo a reiterar, habrá que ver si efectivamente se da. 37 cargos. Uno, por ejemplo, es el incumplimiento de los deberes de la fiscalización en la obra social, y eso tiene subtemas como, por ejemplo, el rechazo injustificado de la cobertura de prótesis. También otro de los puntos dentro de este gran cargo que tiene que ver con el incumplimiento de la fiscalización está, por ejemplo, la negación, retardo o exigencia injustificada de requisitos para las coberturas de tratamiento. Otro tipo de cargos, por ejemplo, tiene que ver con la convalidación de una conformación antijurídica a la estructura organizativa de la obra social, y como subtema, por ejemplo, tienen también ahí ser responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria. Todo eso reúne 37 temas que se fueron, como bien decíamos, configurando en este tipo de pruebas, prueba documental, que es lo que hay que analizar en esta subcomisión. ¿Cuánto pesará, no? 14 toneladas. Dijeron que Ahí eran está el tema. 19 cuerpos, creo que eran. 18.000 fojas. 18.000 fojas. Ahí está. ¿Cuánto pesarán? Y Y ahí revelar. te la saco la cuenta. ¿Querés que te saque la Por cuenta? Te la hago. favor, revelar Sociedad Anónima es una de las empresas que Juan Manuel López esa pidió fue la investigar, que ¿no? pidió Por eso, investigar. ahí empiezan a aparecer proveedores, firmas. Hasta ahora lo que ha quedado claro es que hay elementos para poder avanzar con el cometido inicial, que es
profundizar la investigación por mal cumplimiento y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, perdón, me corrijo, ¿no? La pregunta es si sale el capítulo penal, si a partir de esto empiezan a surgir otros elementos. Creo que ahí es donde hay que ver cómo va a ser el trabajo de esta subcomisión, hay que ver qué es lo que hace también la oposición con respecto a ese material. El hecho de que Juan Manuel López haya pedido a profundizar este tema también habla que hay al menos una coincidencia con que esa subcomisión avance en indagar sobre temas que al menos hasta hace 3, 4 meses atrás parecían directamente imposibles de llegar hasta ese punto. Y ahí también desde la oposición, para referirnos a otra voz que se escuchó, fue la de la diputada Ocaña. Ella también de alguna manera equiparó lo que sucede sucede en la obra social con otras obras sociales, y no casualmente trajo a la familia Moyano aquí al debate, cuando realmente creo que efectivamente hay problemas en prácticamente la mayoría de las obras sociales, retardos. Los que pagamos medicina privada sabemos lo que cuesta conseguir un turno para algún tipo de atención médica. Creo que en ese sentido la revisión e inclusive la pandemia puso de relieve que justamente el hecho de que tengas o creas que estás seguro abonando una sustanciosa cuota en una prepaga no te garantiza nada. Contarle a la jueza Forn, ¿no? Pobre señora que también vino a denunciar justo esa situación en el proceso de la pandemia, ¿no? Y en el momento donde la obra social tenía que responder, no había ni siquiera quien respondiera a los llamados. Vamos a la otra placa, así comentamos un poco cómo está organizado. Son 3 periodos que se establecen, en definitiva, para la investigación, y por eso a esto se le llama el periodo Maqueda, el que va desde abril del 2008 hasta el 31 de agosto del 2021. Eso abarca las presidencias tanto de Lorenzetti, entre el 1 de enero del 2007 al 31 de septiembre del 2018, y también el de Carlos Rosenkrantz, que va del 1 de octubre del 18 al 31 de septiembre del 21. Ese es el periodo que van a analizar ahora con estos cargos, digamos, que se fueron presentando. Totalmente. ¿No? Es esa parte que tiene en definitiva, bueno, varias también resoluciones que se tomaron desde que asumen la responsabilidad de los Bueno, ahí es donde está el magistrados. hilito para sostener alguna de las argumentaciones también. Y que además eso también explica por qué en el caso de la oposición se centran muchas veces también en relativizar ese elemento. O sea que este primer periodo abarca la presidencia de Lorenzetti y de Rosenkrantz, no es solamente Maqueda, en definitiva. Claro, sí. Ahí está. Sí. La otra placa ponemos que tiene que ver con el otro periodo, justamente los otros 2 periodos que van a quedar para después, para la comisión, que se dieron a llamar en este informe periodo de supervisión del contador Marchi, o periodo de transición, que es la presidencia de Horacio Rosati, que va entre el 28 de septiembre del 2021, donde le piden a Marchi que haga una auditoría interna, que no tiene el nombre de auditoría, sino informe, hasta que, bueno, medio ya lo desplazan de alguna manera, que es el 2 de noviembre del 2022, si bien la resolución que lo deja de lado Marchi desde el mes de mayo, de este mes que pasó. Y el tercer periodo, que todavía queda para seguir investigando o analizando la prueba, es el de el 2 de noviembre del 22 hasta la actualidad, que está toda bajo la presidencia de Lorenzetti y tiene que ver con el periodo de responsabilidad de Rosati, que tiene que ver con ese periodo de responsabilidad del actual presidente de la Corte. No, iba a aportar un dato. ¿Una foja la contabilizás por una página entera o una carilla? Una foja es una carilla, Una entiendo. carilla, sí. Bueno, Cada son foja, aproximadamente 90 kilos. 90 kilos. 90 kilos. Wow. 90 kilos. Bueno, 19.000 fojas son 90 kilos. Tenemos que buscar las Después les explico toneladas cómo hacer la ahora. cuenta. Ese. Después les explico cómo hacer la Es un cuenta lindo porque datito. no es muy difícil. Bueno, me encanta. Y después buscamos en la pausa Muy el bueno. conversor de kilos y lo pasamos a toneladas y vemos cuántas son, ¿no? Porque no es lo Totalmente. mismo. Pero bueno, más allá de eso, está claro que, como decía Claudio, me parece que la investigación ha sido exhaustiva, los testimonios han sido más que elocuentes. Como decía hoy Vanessa Siley, la mayoría de las personas perjudicadas y testigas que pasaron por aquí han sido mujeres también, lo que le da de alguna manera una
si querés, una fragilidad mayor y una discriminación mayor, no sé si será en general, pero un porcentaje mayor de la que tenía la obra social hacia el caso de las mujeres. Lo vivimos con los testimonios de esa pareja. ¿Sabes lo que pasa? Es que las tareas de cuidado recaen mayoritariamente en las mujeres, la que se hace cargo de pelear con la obra social. Claro, bueno, pero, son pero no sé qué porcentaje es, en este caso, las mujeres del Poder Judicial. Y en el sector, digamos, de base. No, en el administrativo está claro que debe ser mucho más grande. Claro, son muchas mujeres. Sí, claro. Hay claro. muchas mujeres, muchas secretarias también hemos visto, Sí, vocales. además, no me acuerdo de aquella famosa anécdota que ni siquiera había baño para mujeres en la Corte Suprema. O sea, le tenía que ir a... Sí, claro. Sí, no hasta tenía, que no llegaron hasta que no Hayton llegó y Argibay y Hayton no había baño para mujeres en el cuarto piso. Tenían que cruzar de un lado al otro, pedir la llave, creo que era. Otro dato más para ese edificio increíble que es materia de análisis de antropólogos, ¿no? Bueno, de hecho está bloqueado el cuarto piso, no puede acceder nadie, bueno, está tapiado. Y abajo una alcaidía. Abajo la alcaldía, claro, y arriba los jueces, ¿no?, del máximo tribunal. Toda una cuestión muy simbólica. Todo eso está en investigación Me también. acuerdo del tema ese de la computadora mojada. Exacto. Bueno, por eso, además. Y también hablando de las mujeres, lo dijo también Marchi, que cuando él asumió su trabajo, cuando lo fue a convocar el juez Lorenzetti, trabajó y agradeció mucho y fuertemente a todas las mujeres con las que trabajaba, porque era todo un equipo de mujeres, ¿no? Así que se ve que secretarias hay muchas en la Corte y en el Poder Judicial. Juezas son pocas y bueno, las hacen pasar bastante mal, porque vinieron todas a denunciar por lo menos, ¿no? Bueno, digamos todo. Contame qué va a pasar con lo de coparticipación también. Coparticipación. Bueno, coparticipación empezaron a debatir el día de hoy, ¿no? Con la presentación del tema por parte del diputado entrerriano Casareto. Bien. Allí explicó las causales y por qué el gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández, junto a los gobernadores, había mandado este nuevo caso y se dio lugar a la admisibilidad que se va a tratar de ahora en más. Allí habló del porcentaje de alguna manera arbitrario que había tomado Mauricio Macri, que en un primer momento, dijo él, no se sabía para qué era, sino que era para de alguna manera equiparar diferencias de la coparticipación. Después, la palabra en ese momento del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien unos días más tarde, con otro decreto, disminuyó unos pequeños centésimos de aquel número y tampoco aclaró demasiado, tenía que ver con la seguridad. Finalmente, la excusa terminó recalando en la necesidad del traspaso de la policía y esa es la discusión que a partir del mes de diciembre del año pasado, el 20 de diciembre, cuando la Corte Suprema decide justamente ajustar de nuevo hacia arriba, llevarlo al 2.95 en una cautelar que ya estaba demostrando de por sí cuál era el veredicto final, devolverle ese dinero a la ciudad de Buenos Aires. Paralelamente con esto se conocieron los famosos chats. Los chats que de alguna manera hacían ver a las claras este diálogo entre Rosati a través de Silvio Robles, su vocero, y Horacio Rodríguez Larreta a través del ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro. A partir de esta prueba, entonces se comenzó a llevar esta causal justamente aquí a la Comisión de Juicio Político y justamente tanto D'Alessandro como Rosati Robles serán citados aquí el 4 de julio. La semana, qué fecha, ¿eh? La bueno, semana, 4 de julio, además para la 4 de julio. 4 de julio, un nada más. Mensaje para la AmCham. Sí, AmCham. Bueno, el presidente Alberto Fernández va a estar en Puerto Iguazú, en la cumbre del Mercosur. Ah, mira qué interesante. Sí. Y la semana anterior, o sea, la próxima, van a estar aquí el ministro del Interior, como vos bien lo dijiste al inicio del programa, Eduardo Guado de Pedro, precandidato, y gobernadores junto a Horacio Díez, que es de la Procuración del Tesoro. Así que se viene un mes de julio movidito, intenso. Sí. ¿Les parece, Fabi, que veamos un fragmento de lo que decía justamente el diputado Casareto respecto a esta nueva etapa de investigación que se abre en la Comisión de Juicio Político sobre la coparticipación? Básicamente,
para información de quienes están siguiendo esto por vía televisiva, por los medios, esto se refiere a un conflicto que viene ya de hace algunos años, que se origina fundamentalmente a partir del año 2016, en los cuales, en primer lugar, el gobierno nacional, que encabeza el entonces presidente Mauricio Macri, decide aumentar la coparticipación federal de impuestos en favor de la ciudad de Buenos Aires. Emite un decreto, el 194, por el cual la coparticipación aumenta del 1,40 al 3,75. El decreto en sí no establece cuál es el destino de ese aumento de los fondos coparticipables. Genéricamente habla de las erogaciones necesarias para una mayor autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno mira a qué debiera aplicarse, en los fundamentos después, verbalmente, se habla de la transferencia de servicios de seguridad de la Policía Federal en favor de la ciudad de Buenos Aires, en base a un convenio que se había firmado unos días antes, el 5 de enero del año 2016, que habla de la transferencia progresiva a la ciudad de Buenos Aires de estos destinos. Pero está claro que el decreto que aumenta la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires no tiene fundamento alguno en el propio decreto que firma el presidente. Si uno mira lo que es la repercusión al día siguiente, estaba recién repasando los medios del 18 y 19 de enero del 2016, Clarín, La Nación, Infobae, por mencionar algunos, dicen: Macri saldó una deuda histórica con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la demanda de mayores fondos de coparticipación. Y hace una correlación entre los supuestos fondos que aportan a la recaudación impositiva la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que recibe considerando una coparticipación per cápita. ¿Tá? Las propias autoridades de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento plantean que parte del aumento se va a aplicar a la transferencia de servicios en materia de seguridad. Parte. O sea que desde el vamos, el decreto no especifica destino, ni tampoco se especifica una relación entre ese aumento de la coparticipación con el servicio que se transfería. Ahí escuchamos al diputado Casaretto explicando esta causal, refrescándonos un poco sobre esta causal, porque hasta hace minutos veníamos con el seguimiento de la investigación por los desmanejos en la obra social, así que ahora empieza otra etapa a partir de la semana próxima, como bien adelantaba nuestro compañero Fabián. Pero tenemos ya nuestra primera entrevista del día y la presentamos de esta forma. Le agradecemos a la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica de la Provincia de Buenos Aires, por este ratito aquí en la tercera edición. ¿Cómo anda, diputada? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todo el equipo. Comentábamos hace mucho que no conversábamos, no teníamos la oportunidad. Es cierto. Sí, estábamos, bueno, por ahí en otros horarios, pero acá no tenemos la oportunidad. Bueno, estábamos comentando recién sobre el proceso de juicio político. Sabemos que no sos parte de la comisión, pero sí, la Coalición Cívica tiene un rol importante en esa comisión a través de varios de tus colegas y compañeros de banca. Y quería preguntarte tu análisis sobre lo que viene siendo este proceso y cómo vas viendo también la nueva etapa que se abre a partir de esta citación a comparecer al juez Maqueda para que pueda hacer un descargo, si así lo considera, respecto a todo lo que se vino también advirtiendo y denunciando sobre el funcionamiento de la obra social. Sí, como tantas otras obras sociales que funcionan mal en la Argentina, ¿no? Yo creo que el doctor Maqueda, que es ministro de la Corte y que tuvo a su cargo la supervisación, no la supervisación, sino así como uno tiene en un cuerpo distintas áreas de las que se ocupa, él
tenía entre sus facultades, entre sus responsabilidades, no el manejo, sino la supervisión de lo que le comentaban, de los nombramientos. Pero acá hay un verdadero responsable, que es el directivo. Te imaginarás que el ministro de la Corte no va a estar al tanto de cada cosa que funciona bien o mal en una obra social. Está para otra cosa el ministro de la Corte. Sí, el responsable es el director y el directorio de la obra social. Pero más allá de eso, volviendo al tema del juicio político, nosotros de la coalición cívica creemos que el juicio político hoy está siendo analizado o juzgado, mejor dicho. Yo, como bien dijiste, vos no integro la comisión, pero es más una apreciación política. Sí, trato de acompañarlos cuando puedo, de estar ahí, porque bueno, sé que muchos diputados que no están de acuerdo con el proceso y entonces ni siquiera concurren. Exacto. Lo siguen, pero yo voy porque creo que los de la coalición cívica vamos porque creemos que es importante resguardar los derechos de los testigos que van, es decir, que no se hagan preguntas que no correspondan o que no se avasallen derechos de los testigos. Dicho desde ese lugar, la coalición cívica tiene una postura crítica con el juicio político porque todas las denuncias que se han hecho, los pedidos, mejor dicho, de juicio político han sido por cuestiones que tienen que ver con las sentencias. Nosotros tenemos un juicio político contra el ministro Lorenzetti, pero no es por sus sentencias, es por sus manejos con cuestiones incompatibles con su rol como ministro de la Corte. Por sus sentencias entendemos que a un juez no se lo puede juzgar por sus sentencias, por el contenido de sus sentencias. Desde ese lugar, la coalición cívica mantiene su pedido de juicio político contra Lorenzetti y es crítica de cómo se maneja la comisión de juicio político. Salvando, eso lo digo a modo personal, tengo afecto y respeto por la presidenta de la comisión de juicio político y creo que hace un equilibrio para poder... Le reconoces el trabajo ahí a Caro Gailar, que trabajo difícil, ¿no? Es una comisión compleja esa. Claro que sí. Y además tampoco hay tanta referencia histórica, porque son procesos que se dan de manera muy esporádicos, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver también con los contrapesos del poder. Acá mis compañeros te quieren preguntar también. ¿Cómo le va, diputada? Buenas noches. Claudio Mardones la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Claudio? Diputada, bueno, hoy también en el transcurso de la Comisión de Juicio Político pidieron en el momento en que se constituyó esta subcomisión poder continuar y también darle fuerza a un punto de la investigación, especialmente, como usted decía, respecto al ministro Lorenzetti, pero hablaba Juan Manuel López de la sociedad Revelar, una sociedad anónima en donde también forma parte de las sospechas y de las acusaciones. ¿Usted sabe cuáles son las implicancias y las sospechas en torno a esa firma? No, porque no manejé el tema en profundidad. Sé de las distintas incompatibilidades que siempre hemos mencionado, pero en especial de cada una de las empresas, no quiero hablarte de algo sin conocer. Ahí estuvieron muy metidos Pablo Oliveto, Juan López, que son los que y Mariana Stillman, que son los que han manejado la denuncia. Y aparte, en ese contexto, diputada, hay expectativas de que eso pueda avanzar, pero quería preguntarle también, se abre otro capítulo más en el proceso de investigación de la Comisión de Juicio Político. Para la coalición cívica, ¿cuánto tiempo más tiene que llevar adelante este trabajo en la comisión? El oficialismo sostiene que no se están planteando plazos, a partir especialmente de la cantidad de elementos que han ido surgiendo. Hoy la coalición cívica aportó otro más para poder profundizar eso. Entonces quería preguntarle de qué tiempos están barajando, especialmente desde la coalición cívica, respecto al funcionamiento de la comisión. Mirá, la coalición cívica se retiró de la presidencia, es decir, Juan López es el vicepresidente de la comisión y se sienta con los diputados porque no estamos de acuerdo con este juicio político. Entonces, por eso está que como un diputado más, está sentado junto a los demás diputados. Nosotros creemos que esto ya se tendría que haber terminado, es decir, porque esto es algo con lo que nosotros creemos que no se puede investigar a un juez por sus sentencias. Así que desde ese lugar, para nosotros tendría que haber terminado. Creemos que se está haciendo un show porque lo que se busca es desprestigiar a un cuerpo en un año donde han tenido algunos fallos que perjudican la imagen del gobierno. Entonces creemos que la idea es mantener un show todo lo largo que pueda hacer para ir desprestigiando en la opinión pública a un cuerpo que ha tenido fallos
que los ha favorecido y otros fallos en que los ha perjudicado al gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches, diputada Campagnoli. Fabián Waldman la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fabián? Bien, muy bien. Bueno, y a propósito de esto, ahora comienza una etapa. Usted es diputada por la provincia de Buenos Aires y se va a empezar a tratar el tema de la coparticipación, donde allí lo que el oficialismo trata de hacer, trabajar de alguna manera, es el conocimiento público de conversaciones entre el ministro D'Alessandro y enviado, digamos, de alguna manera por Horacio Rodríguez Larreta y el vocero del titular de la Corte Suprema, Rosati, Silvio Robles. Como diputada de la provincia de Buenos Aires, ¿usted está a favor de que se le reintegre ese porcentaje a la ciudad de Buenos Aires? Sí, te explico por qué. Porque cuando se le otorgó ese porcentaje a la ciudad de Buenos Aires fue cuando se le pasó finalmente las fuerzas de seguridad. Y cuando se le habían pasado las fuerzas de seguridad en su momento, la Policía Federal, perdón, no se le había pasado los recursos. Los recursos, iba a decir los saberes. Los recursos para afrontar los gastos que significaba tener a partir de ese momento la policía a cargo de la ciudad. Eso fue el motivo del decreto. Si vos me decís que tendría que haber sido una ley, sí, pero no ocurría la ley. Entonces se pasó por decreto. Yo creo que los fondos están bien hechos y tendría que haber, que los fondos están bien designados para tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires reciben mucha menos coparticipación de la que ellos dan a toda la coparticipación. Si vos me preguntás a mí, a Marcela Campagnoli, que no soy economista, que toco de oído en temas de economía, yo creo que cada provincia debería cobrar sus impuestos y no deberíamos tener más coparticipación y que cada provincia pueda cobrar y hacerse cargo y no tener que enviarle a la nación y que la nación coparticipe, porque cada provincia tiene distintas posibilidades y esto transparentaría más. Pero no soy una especialista en el área económica como para decirte que esto está bien. Me lo dijo un ministro de Economía de una provincia muy bien administrada del interior y me pareció, nunca lo había pensado así, me pareció una idea por lo menos para tener presente. Creo que los recursos de la policía debieron haberse enviado en su momento. Como no se enviaron, se subsanó con ese decreto. Ahora, lo que vos me decís de esos chats y todo eso, está en la justicia eso. A mí no me consta que sean reales. Sí me consta, porque también lo ha dicho la justicia, que ha habido hackeos no solamente a D'Alessandro, sino a un montón de personas. Ha habido hackeos telefónicos. Se está investigando en la ciudad del Dorado, en Misiones, el tema de los hackeos y de los hackers, pero bueno, como te digo, creo que la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, somos provincias que somos acreedoras de coparticipación y si encima me van a transferir un servicio, me tienen que dar los recursos y me voy a hacer cargo de ese servicio. Lo dice la Constitución a eso. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa que en otras causas sí se hayan utilizado chats? Por ejemplo, en algunos que involucraban, según el oficialismo o la justicia, a la a la vicepresidenta, a presos que están en las cárceles. Pareciera que hubiera una doble vara. No, ¿por qué? La justicia lo está investigando. En un lado se utilizaron para causas chats. A mí me parece que está siempre mal. A mí me parece, no, okay. Una cosa es que lo ordene un juez. Una cosa es que lo ordene un juez. Y otra cosa es que se filtren chats. Que se está averiguando la veracidad de esos chats primero. Yo no puedo emitir una opinión sobre algo que encima se está hablando de que hubo hackeos. Quería preguntarle, diputada, aprovecharle también en este contexto. Bueno, la comisión es uno de los procesos que lleva adelante el Congreso de la Nación, la Comisión de Juicio Político, pero también hay pendientes varios proyectos para ser aprobados en el recinto que ya han tenido dictamen. ¿Cuál es tu análisis sobre la posibilidad de concretar una sesión? Hablábamos con el jefe del bloque oficialista, decía que él no lo veía posible hasta después que cierre el periodo de presentación de las listas, el 24 de junio, pero que venían trabajando con fuerza con los diputados de la oposición para alcanzar acuerdos. ¿Qué proyectos te parece que tendrán que discutirse o están en tu cabeza pendientes de aprobación? Que sería importante también, bueno, en este contexto, más allá del debate que tienen los partidos puertas adentro sobre las candidaturas, ¿no? Que son importantes para la ciudadanía, sin duda, porque es lo que elige, pero bueno, también las leyes quedan pendientes y eso es lo que más preocupa a muchos sectores que buscan impulsarlas. Por supuesto. Íbamos a tener una sesión el miércoles 7 y bueno,
no se pudo conseguir, se ve que el oficialismo no convocó porque no pudo garantizar el quórum de sus diputados. Entendible, estaban muchas provincias en campaña, muchas provincias con elecciones en todo este mes de junio, en julio. Pero bueno, yo creo que lo que es más urgente es que tratemos la ley de alquiler, ¿no? Y para eso, ¿cómo ves el contexto? Porque es como una de las leyes más difíciles de llevar al recinto. Mira, hay 2 dictámenes. Deberían llevarse los 2 dictámenes y votarse. El dictamen de la mayoría, que es el dictamen del oficialismo, mantiene las cosas como están, más o menos. Nosotros, el dictamen de la minoría, busca que se acorten los años. Antes de esta ley era de 2 años, ahora es de 3. Entonces, bueno, que se vuelvan los 2 años. Los plazos, que la actualización sea semestral, que se pueda decidir entre 2 índices para la actualización. Creo que hay que modificar esta ley que no dio resultados. Perjudicó tanto a propietarios como a inquilinos, porque a los propietarios, al sentir que en un país con una alta inflación sus alquileres quedan muy postergados, sacaron las propiedades del mercado, y eso perjudicó al inquilino porque cada vez había menos propiedades y entonces esas alquileres subían de precio. Entonces creo que tenemos que buscar la manera de hacer equilibrio, que además es lo que dijeron tanto las asociaciones de consumidores, como las asociaciones de inmobiliarias, como las asociaciones de propietarios que vinieron el año pasado a la Comisión de Legislación a hablar sobre la ley de alquileres. Ellos mismos decían que se necesitaban eso, es decir, de común acuerdo, inquilinos, propietarios, inmobiliarias y empresas constructoras hablaban de la necesidad de modificar en estos puntos la ley de alquileres y de mantener las garantías, que había distintas oportunidades de garantías que había ofrecido la modificación de la ley. ¿Y pensás que el dictamen de ayer de los créditos SUBA puede habilitar un poco que se dé esta discusión, que se dé este debate, ya que también créditos SUBA se parece que no tiene nada que ver Digo, como instancias de habilitar debates, ¿no? También, porque está tan... Sí, pero creo que es más urgente la de los alquileres, porque lo de los alquileres hay una población que no tiene dónde vivir. Lo de los créditos SUBA tienen dónde vivir, están viviendo, están cuestionando la manera de actualizar su crédito, pero tienen techo hoy. Y hay un montón de gente que está desesperada por conseguir un techo y no lo consigue. Entonces creo que urge más la de alquileres. Diputada, es ineludible, estamos ya transitando el primer día después del cierre de alianzas, uno de los primeros plazos en este cronograma electoral. Han habido un montón de definiciones. Quiero hacerle 2 preguntas al respecto, teniendo en cuenta que, bueno, ya se ha usado la lapicera. Juntos por el Cambio ratificó la marca, se definieron un poco el reglamento, los pisos. Quedó sobrevolando qué va a pasar con el gobernador cordobés Juan Schiaretti. El alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta sostiene la idea de mantener un contacto con un extrapartidario. Eso está en el reglamento, existe la posibilidad de que puedan convocar a un extrapartidario. ¿Qué piensa usted? ¿Qué ve la coalición cívica en este escenario? ¿Están de acuerdo con que pueda sumarse Schiaretti ya en este momento o creen que esto queda obturado por falta de timing? Yo creo que siempre es mejor sumar que restar. Y creo que para las reformas que necesita la Argentina, los consensos necesarios, la credibilidad que necesita cualquier medida que tome el próximo gobierno, si llegásemos a tener la suerte de que la gente nos volviese a elegir, se van a necesitar amplios consensos. Obviamente uno no suma a cualquiera, uno va sumando gente con la que algunas afinidades puede tener en su manera de pensar, en su manera de administrar. Yo creo que faltó, como bien dijiste vos, timing. Creo que la oportunidad fue equivocada. ¿Por qué? Porque estamos en las puertas de una elección en Córdoba y eso era como desautorizar a nuestros candidatos cordobeses. Desde ese lugar creo que fue inoportuna. Pero yo creo que sí, que tenemos que ampliar, así como en su momento se amplió con Poggi en San Luis y hoy terminó siendo el gobernador de San Luis. Creo que es bueno que ampliemos. Ya no va a ser en esta instancia. De acá al cierre de listas pueden pasar muchas cosas. Yo creo, pero esta es una apreciación mía, que el vice de Horacio Rodríguez Larreta va a venir del radicalismo.
Creo, es una apreciación mía, creo que es lo más conveniente. ¿Y ahí además, a quién ¿no? ves? Si yo fuera... Y yo lo veo más o a Gerardo Morales o a Maxi Abad. Está Pero puede ser diputado otro. Abad, ¿no? Se nota en este momento que Sí. el diputado Maximiliano Abad, presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, está disputado. Para porque, la provincia también, ¿no? ¿La quieren? exactamente, porque algunos también especulan con que también podría acompañar a Patricia Bullrich. Entonces, pero ahí quería preguntarle algo. Sí, perdón. No, lo que es seguro es que yo creo, ¿no? Si yo fuese Horacio Rodríguez Larreta, que pondría un radical que tiene mucho más trabajo territorial hecho a lo largo del país que el señor Schiaretti, que tiene 4 diputados contra un montón que tiene radicalismo en toda la Cámara. 30. Pues desde ese lugar creo que tendría que ser un radical. ¿Por qué lo mencioné a Abad? Porque es el presidente del radicalismo de la provincia Exactamente. más importante en cantidad de electores. Y bueno. No estoy diciendo que es mejor que otros. No, También no lo Valdés, perdemos de vista, ¿eh? Pero sí le hago una pequeña mención, porque usted habla del distrito más importante del país y es donde parece que llega el momento de las definiciones. Juntos por el Cambio va en un escenario en donde hay una interna abierta ya del PRO, Grindetti versus Diego Santilli, salió Carrió a respaldarlo hoy con mucha fuerza Santilli. ¿Qué perspectivas tiene usted respecto a este debate? ¿Cree que va a haber alguna situación de unidad o que van directamente a una interna abierta desde el gobernador hasta los municipios? Lo más inteligente sería tener una fórmula de unidad. Está bien, lo que también es cierto es que en la PASO también es, a mí porque me gusta la PASO, porque me parece que es una herramienta que reemplaza el dedo. Es decir, en vez de decidir las cosas en una cúpula, la decide la gente, quién va a ser su candidato para octubre. Creo que los intendentes son los que más necesitan una boleta de unidad, porque es donde más perjudicados se pueden ver en la elección local, que le puedan aparecer otra lista que compita con ellos, ¿no? Con las posibilidades de reelegir. Como yo soy una persona que siempre trato de ser optimista, así que no pierdo las esperanzas de que podamos llegar a una fórmula de unidad, a una B corta, como se habló en algún momento. Creo que Santilli, más allá de los respetos que tengo por Néstor Grindetti, que fue el jefe de campaña de Santilli en el 2021, hizo una excelente campaña para Diego, y que es un excelente también intendente, creo que hoy el candidato mejor para ganar la provincia es Diego Santilli, no solamente por su trayectoria como tuvo de vicejefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, sino por tener toda la experiencia que tiene como haber sido también ministro de Seguridad y la campaña que viene haciendo desde el 2021. Yo fui vecina de Diego acá en Pilar, él vivió muchos años acá en Pilar, ahora vive en Tigre, y creo que es muy carismático Diego. Así, lo veo cuando está con la gente y es muy empático, y eso me parece que está muy bueno para un gobernador de una provincia, poder ponerse en los zapatos del otro y prestarle toda la atención que el que te está hablando en ese momento te requiere. Desde ese lugar creo que Diego es un excelente candidato, justamente por lo que estaba diciendo. Ya está instalado desde el 2021, es el que más mide y deberíamos respaldarlo. Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición. Bueno, nos vemos en cualquier momento. Ojalá que pronto se dé otra vez la posibilidad Ojalá de que pronto. Que tengas buena Bueno, tarde. hasta luego y bueno, gracias por el trabajo que hacen. Hasta luego. Hasta luego, diputada. Bueno, con esto nos vamos rápidamente a la pausa. Nos quedan todavía entrevistas, nos queda analizar varios proyectos de ley que ya ingresaron a la Cámara de Diputados. Todo eso después de este corte. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosque protegido, pueda mantenerlas en el tiempo? Bien. Porque si no es una falacia. Lo va tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Desde ya, basarnos en la transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud,
puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Ecoagenda, jueves 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque Claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Aquí seguimos, segunda hora de la tercera edición de DTV. Seguimos con la información de todo lo que dejó la semana. Hubo comisiones, además de la de juicio político. Ya me olvidé, pero estuvo Agustín Rossi Además, acá. Sí, exactamente, totalmente. Iba a preguntarle Pasó el tiempo con tantas porque cosas. Una de las cosas que dijo Agustín Rossi, el cuestionamiento hacia la oposición, es que él prevé el año que viene un año de alguna manera de crecimiento y expansión. Crecimiento y sin ningún tipo de déficit. Entonces cuestiona a la oposición que viene hablando hace rato con el tema del ajuste. Quiere hacer ajustes porque les gusta hacer ajustes. Claro, bueno, pero eso dijo Rossi. Eso es lo que dijo Rossi, pero él dijo, a partir de noviembre las cuentas, según los cálculos del gobierno nacional, van a estar ordenadas. No vas a tener el faltante de los 20 o 25 mil millones de dólares, más o menos, de la sequía, vas a tener el ahorro por la no importación de energía e inclusive la venta hacia Brasil a fin del año próximo, cuando se empiece a poder consolidar el gasoducto Néstor Kirchner. Con lo cual, las perspectivas para el año próximo son más que importantes para el gobierno nacional. Y en ese sentido, fue contra uno de los caballitos de batalla justamente de la oposición, ni hablar de lo que sostiene los libertarios de Javier Milei, pero sí desde el sector de Larreta y de Patricia Bullrich, que habla, por supuesto, de una devaluación y una eliminación del cepo. Bueno, de eso pasó el día martes cuando vino Agustín Rossi, pero el miércoles también hubo varias comisiones. Se juntó a la Comisión de Cultura, se juntó a la Comisión de Legislación General, se juntó a la Comisión de Comunicación e Informática, donde se dieron la aprobación del proyecto de violencia en entornos digitales. Y de esta manera vamos a presentar a nuestro próximo invitado, que fue protagonista el miércoles, pero en la Comisión de Legislación General. Agradecemos al diputado Lucas Godoy, que está comunicado acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Me acabo de caer a la cuenta que fue una semana intensa, por más que parecía que no. Es que hay tanta actualidad, que viene Rossi, que hacen dictámenes, que cierran las alianzas, que citan a Maqueda. Así que hay muchas cosas para repasar, pero vayamos primero a la comisión que estuviste presidiendo el día miércoles, donde se dictaminaron varios proyectos importantes que venían ya con dictamen de la Comisión de Salud, ¿no? Para avanzar en proyectos acordados entre oficialismo y oposición que puedan llegar al recinto, ¿no? Esa es la idea, efectivamente, por eso constituimos la comisión, tratamos la ley Nicolás, seguridad del paciente, patrimonio inmaterial. Muy interesante lo de patrimonio inmaterial, además de respecto de las leyes de salud, son centrales, me parece que tienen que ver con, sobre todo aquel que regula el tema, la ley Nicolás, que regula el tema de derechos del paciente, básicamente, pero lo de patrimonio cultural inmaterial me parece que también es un buen proyecto, que lo presentaron diputados y diputadas de los distintos bloques, y que es interesante sobre todo para el reconocimiento de actividades culturales de todo el país, ¿no? Sí. Un proceso para llevar adelante esas inscripciones y bueno, por supuesto reconocer desde, no sé, yo hasta hice una broma ahí, le decía al diputado de Santiago del Estero que la chacarera no estaba reconocida, ¿cómo podía ser? O la samba, el salto, pero van a empezar a pelear todas las provincias de dónde es originaria cada danza y ahí perdimos. Pero la lengua wichí, por ejemplo, nosotros
En Salta en su momento aprobamos un diccionario, un alfabeto de lengua wichí, y un reconocimiento a la lengua. Lo tenía en ese momento Chaco, me acuerdo, en la legislatura local, pero también esto puede servir mucho para distintas expresiones culturales. Exacto. Que en definitiva obtengan ese reconocimiento, y lo que permite también es haber una salvaguarda de esas culturas, ¿no? No solo de las lenguas, sino de distintas expresiones. Sí, pensaba también en lo significativo que son los festivales, de alguna cosa en particular, no solamente las fiestas patronales, pero también hay festivales donde se puede, que de distintos lugares de la Argentina tienen su expresión o su momento para que todas las expresiones culturales locales puedan también dar a conocer su actividad, ¿no? Entonces me parece que es un proyecto fundamental en este tiempo tan globalizado, ¿no? Donde todo termina mercantilizado, resguarda el patrimonio inmaterial, es un gran avance. ¿Y cómo ves la posibilidad de que eso abra la puerta de que se consigan 129 legisladores para debatir y aprobar los proyectos? Porque, bueno, el oficialismo puede juntar 118 seguro, por ahí 4 o 5 más de las provincias de Misiones, de Río Negro, por ahí de la izquierda, pero ¿cómo ves los 3, 4 que hacen falta para llegar a los 129? ¿Quién podría aportarlos y si hay voluntad de todos los distintos diputados de los espacios para sesionar? Entiendo que hasta el 24 no se va a poder de junio por el cierre de listas, pero ¿qué percibís? Y tenemos elecciones, bueno, ahora elecciones este domingo. Fin de semana largo. Me parece que se puede hacer un gran esfuerzo a ver si se puede lograr una sesión. Hay otros proyectos que vamos a estar tratando en la Comisión de Legislación General, pedidos de diputados y diputadas, transferencias que son importantes para regularizar situaciones o permitir la propiedad, por ejemplo, en provincias para determinadas obras, para el crecimiento de áreas urbanas o lo que sea. Me parece que en las próximas semanas también vamos a estar convocando a la comisión. Hay muchas solicitudes, se incluye también solicitudes de diputados y diputadas del interior, sobre todo, y de la provincia de Buenos Aires, incluida lógicamente como interior. Respecto a lo que vos decías recién, estos días de este reconocimiento a festivales, en algún momento cayeron como objeto hasta de sorna, y esto es un desconocimiento absoluto de la importancia que tiene para una localidad, un pueblito del interior, un reconocimiento legislativo, porque finalmente le brindan esa importancia a una actividad, en este caso cultural, que llevan adelante hace mucho tiempo. Así que, espero que puedan que minimiza todo, digamos, esa mirada el obelisco. Esa ministra, efectivamente. Del que tiene demasiado. Mucha oferta. Efectivamente. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que hay chances, espero que las mesas de los bloques puedan llevar adelante las negociaciones para efectivamente convocar una sesión. Diputado, ¿qué tal? Buenas noches. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, ¿qué tal, Claudio? No perdemos de vista que la ley que creó las primarias fue aprobada por este Congreso cuando estaba finalizando el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer finalmente hubo una definición dentro del Frente de Todos y de la nueva marca, Unión por la Patria, para utilizar ese recurso, y finalmente la foto política del 13 de agosto va a ser una paso y la utilización de esta ley y de este mecanismo para que haya una competencia dentro del panperonismo. Desde su punto de vista, como integrante del Frente de Todos en Salta y todo, ¿se esperaba este resultado? ¿Piensa que era mejor construir una figura de un candidato único? ¿Qué lectura hace después de las negociaciones que concluyeron ya casi al finalizar el día? Sí, no tengo duda que nosotros lo que estábamos buscando era una candidatura de consenso, una candidatura única que muestre esa unidad, esa unión del frente, una candidatura de una persona que genere expectativas, competitiva, que podamos mostrar los resultados positivos de la gestión del peronismo, ¿no? No solamente de esta gestión, donde también tenemos grandes problemas como la inflación, pero que podamos también presentar un proyecto, un plan de gobierno que seguramente es alternativo a lo que propone
en general la oposición con mayor posibilidades, que tiene que ver con un ajuste, ¿no? Eso es lo que esas son las propuestas que están poniendo sobre la mesa. Lo dicen claramente y a mí me parece verdaderamente preocupante. Y yo creo que hay muchos sectores, en particular de la clase media, que tienen temor ante estas propuestas, ¿no? Temor porque van a ver claramente desguarnecido, minimizado su poder adquisitivo. Sobre todo cuando estas fuerzas políticas entienden o proponen solamente esa salida al nivel de aumento de precios que tenemos hoy, al nivel de inflación, ¿no? que responde lógicamente a muchas causas y tuvieron que ver, me parece a mí, con una realidad que nos tocó en estos años. Por ejemplo, el enorme gasto público que se generó a partir de una pandemia, donde nadie sabía qué hacer, pero esto repercutió en términos inflacionarios y un cuello de botella a nivel mundial. En Argentina se agravó más por nuestra historia en este sentido. Y por restricción externa, y luego una guerra, y luego una sequía. Recién estaba escuchando lo que contaban ustedes respecto del año que viene, y esto no lo dice solamente el jefe de gabinete, lo podemos plantear nosotros, sino lo dicen economistas de distintos ámbitos que están viendo claramente que la Argentina va a tener muchísimos más ingresos, va a recuperar muchísimos más ingresos de lo que tuvo este año, porque se prevé una buena cosecha, porque se prevé exportaciones en términos energéticos, porque se prevé con la finalización de esta etapa del gasoducto de Néstor Kirchner poder exportar y no importar energía, porque los números de la industria son positivos, de la recuperación del empleo, y me parece que va a ser central, y es central lo que está haciendo, desde mi punto de vista, el ministro de Economía, Sergio Massa, en distintos aspectos, en buscar fortalecer las reservas, en lograr acuerdos como el swap de China, que se está trabajando, por supuesto, hemos entendido también en acuerdos similares con Brasil, que es un gran socio comercial de la Argentina, sino el principal, para evitar utilizar reservas con ese tipo de acuerdos, la posibilidad de que Argentina ingrese a los BRICS. Todas esas son buenas noticias, no para un gobierno, sino para el país. Entonces yo creo que el año que viene se pueden generar expectativas, siempre y cuando se piense en un plan de gobierno que determine básicamente una redistribución de la riqueza, un crecimiento para todos y todas, no que se soluciona el problema de los precios, la inflación, con un ajuste brutal. Ahí vamos a estar bastante jodidos todos. Diputado Godoy, ¿qué tal? Fabián Guana lo saluda. Lo llevo al tema de las PASO, que ya están, como decía usted, dictaminadas dentro del Frente de Todos. ¿Qué clima espera que tengan dentro de Unión por la Patria? Y en ese sentido, ¿cómo va a ser allí en Salta? ¿Si habrá una lista unificada en función de que no hay candidatos, digamos, a gobernador, solamente hay candidaturas hacia presidente? Hay identificado ya dos sectores diferentes, uno que pueda apoyar a Daniel Scioli y otro una eventual unidad entre el resto del espacio junto al Frente Renovador. Seguramente, a ver, y la engancho con la pregunta anterior. Nosotros apelábamos, y a mí me parecía que la mejor opción era eso, ¿no? Lograr esas candidaturas únicas. Bueno, hoy vemos que aparentemente hoy tenemos unas PASO. Espero que se lleven adelante por canales de sosiego, ¿no? De responsabilidad del gobierno y de compañeros y compañeras peronistas, que no caigamos en agravios innecesarios. Yo entiendo que esto después significa un trabajo conjunto, pero nosotros, además de una propuesta electoral, tenemos la responsabilidad de gobierno. No somos la oposición que puede decir cualquier barbaridad, como lo están diciendo, como pasó en el año 2015, por ejemplo, con Macri, pero también hay que tener en cuenta que como somos gobierno, tenemos responsabilidades y hay que llevarlas adelante de la mejor manera. ¿Qué va a pasar en Salta? Es un misterio. Espero que... Está complicada. Que se confluya con listas de unidad. Bueno, si hay dos bloques, digamos, de candidaturas a presidente, espero que cada una de ellas lleve una lista de diputados y diputadas, que con cierto consenso. Lo peor que puede pasar es que haya una atomización y que surjan
un montón de listitas que, bueno, además de que generan confusión, provocan esto, ¿no? Provocan ciertos enfrentamientos. Atomización, nos pasó ya en las provinciales, yo lo decía, somos el trosco peronismo, el trosco kirchnerismo, todos divididos, y la verdad, no hace bien a una fuerza popular. Me parece que tenemos ideas comunes y una postura totalmente opuesta a las fuerzas de derecha y de extrema derecha. Entonces hay que apelar a eso, a esa responsabilidad, y que podamos llevarlo adelante de la mejor manera para, en serio, ser competitivos y generar la expectativa necesaria como para que la gente te elija. Y le hago una pregunta más, disculpa, que tiene que ver con una provincia vecina, porque la realidad muestra en estos días que hace 8 días la provincia de Jujuy está viviendo un estado de excepción en función de paros, marchas de trabajadores fundamentalmente de la educación, y entiendo que en algún momento se mencionó una política similar que podría llegar a aparecer allí en la provincia que usted reside. ¿Cómo está visualizando lo que lleva adelante Morales y una posibilidad de alguna reglamentación similar que pueda aparecer en Salta? Y lo que pasa es que es una locura. Aquí hubo 5 semanas de paro docente. Sí, nos explicaban eso. Y hay todavía conflictos con el sector de trabajadores y trabajadoras de la salud. En su momento la legislatura decidió que la solución era sancionar una ley restrictiva de la protesta, ¿no? Digamos, insólito. Que regulaba el derecho gravísimo, el derecho de libertad de expresión, que no puede ser regulado ni reglamentado, lo dice la propia Constitución salteña, dice, este es un derecho que no puede ser reglamentado, ni disminuido, ni condicionado, bajo ningún punto de vista, y toda norma que tenga estas características será absolutamente nula. Así como lo estoy describiendo, dice la Constitución. Bueno, y justamente lo condicionaron. Y también el derecho de protesta y petición. ¿Y sigue vigente es una ley, no? ¿O es un decreto? Es una ley. Nosotros, por supuesto, nos opusimos, planteamos nuestros reparos, lógicamente, porque además no es la solución. Es un decreto, de última se puede retirar como se puso. Acá es una ley, eso es más complejo. Hay que derogarla. Y había una propuesta en la reforma de la Constitución, por eso también fueron las grandes marchas en julio, que querían incluir, no sé si finalmente desistieron de esta voluntad, pero querían incluir artículos. Finalmente, sí. Todavía no está firmada todavía no se aprobó la Constitución. Todavía no está. Dijo que lo va a hacer el gobernador. Dijeron que que no estaban intentando legislar en ese sentido. Pero. Ojalá, porque la única manera que aplicas normas de esa naturaleza es a través de represión. No hay otra manera, no hay legalidad. Yo lo leo como una respuesta del gobierno ante una movilización inesperada, ¿no? O sea, el hecho de ver que haya una respuesta de este tipo del gobierno jujeño en esta coyuntura electoral no es un dato menor, pero interpreto que es el resultado también de un altísimo nivel de movilización, pocas veces visto, y algo que también viene pasando en su provincia también, diputado. Sí, en Salta hubo alrededor de 20.000 personas en la calle, y no suele ser común. La vetó parcialmente el gobernador, esto debo reconocerlo, porque vetó partes inaplicables. Me parece que podría haber avanzado en mayores observaciones, o por lo menos en un veto absoluto, total, ¿no? Porque finalmente lo que quedó escrito, bueno, ya está establecido respecto del derecho de tránsito y otras cuestiones. A ver, cuando las soluciones se quieren brindar a través de normas inaplicables, sobre todo restrictivas, no van a ser nunca soluciones. Esto es política, esto se soluciona con diálogo y con política, no se soluciona con la implementación del Código Penal o de un código contravencional. Esto ha quedado absolutamente claro. Lo digo porque he vivido experiencias anteriores también de marchas de esta naturaleza. En particular, lo que sucedió en Salta es que había un gran sector de la docencia autoconvocada, no agremiada, y se soslayó esa protesta, y bueno, fue creciendo aún más. Luego intervino una jueza de manera también verdaderamente preocupante, te diría hasta ilegítima, imputando algunos delitos a docentes, reprimiendo,
Entonces, no es la solución. Y me parece que las manifestaciones populares son centrales, son modos de participación democrática que tienden a evitar este avasallamiento de derechos. Aquí, por suerte, apelando a la cordura, el gobernador la ha vetado en algunos aspectos. Y no, pero pensaba, ¿no? También ahí la discusión en torno a que las dos movilizaciones, la situación de Salta y la situación de Jujuy, se dan en el contexto electoral también, ¿no? Que hay ahí también una perspectiva crítica hacia la dirigencia política, esto también que analizabas, de la fragmentación de las opciones opositoras al gobierno provincial, que no se puede canalizar esa situación o esa preocupación de la población en el debate político, formal de los partidos, en el Parlamento en este caso, para impedir este tipo de legislación, porque esta ley es anterior a la votación de elecciones provinciales de gobernador. Posterior. ¿no? Es posterior la ley. Es una semana después. Bueno, y todo el conflicto. Es un par de semanas después, pero ahí me parece que diste en la clave, porque tiene que ver con el nivel de representación. Exacto. Por eso yo hago una autocrítica y le hice críticas a otros sectores del peronismo y me hago una autocrítica también en esto que les decía hace rato, de esa atomización que genera una subrepresentación de sectores de la oposición. El gobernador ganó con el 47% de los votos, pero tiene el 95% de legisladores en las dos cámaras. No se condice con la realidad. Tiene que ver con armado electoral, pero también tiene que ver con una responsabilidad de las fuerzas políticas opositoras que somos nosotros. No hay que mirar solamente la paja en el ojo ajeno. Sí. Cuando no tenés mecanismos, desde mi punto de vista, mecanismos de representación institucionalizada de la oposición o de otros sectores, lo que va a pasar es que la gente va a salir a la calle. Entonces, tenés que estar dispuesto a hacer un diálogo absoluto. No hay fin de la historia. Cuando los gobiernos creen que ganan una elección y se termina la historia y han ganado para siempre y cualquier manifestación no puede ejercerse porque ya ganaste las elecciones, verdaderamente insólito, la realidad te estrella en la cara algo distinto. Y por eso creo también que debemos esforzarnos en buscar mecanismos de mayor participación democrática de la gente en distintos aspectos, ¿no? Ha quedado ya bastante vetustas, arcaicas, las formas de participación semidirecta o directa, así que se denominan. ¿No? Esto de consultas populares, que suelen ser mecanismos bastante engorrosos, o lo de los presupuestos participativos, que suelen no implementarse. Hoy es a través de... Tenemos que buscar esos mecanismos novedosos de participación democrática directa, porque no solamente son las elecciones, tiene que haber otras formas. Pero el tema es que la gente a pasar lo que pasó. No te consulten solo sobre temas que por ahí no tienen una incidencia tan importante, y que sea solo una forma también que la consulta popular termine siendo una forma de reafirmar algunas posiciones, ¿no? Porque también, ese es un proceso complejo que vivimos en este tiempo. Bueno, te agradecemos mucho, Lucas, por este rato acá, por contarnos un poco también lo que pasa en Salta, y ojalá pronto se pueda dar la sesión, porque hay varios proyectos ahí que tienen interés, muchos sectores que se aprueben, y además está bueno verlos a todos ustedes ahí en el recinto también. Tiene más vida esta casa. Ojalá. Nos vemos en cualquier momento. Ojalá así sea. Ha sido un placer. Feliz Día del Padre a todos los padres. Feliz Día del Padre, es verdad. Feliz Día del Padre a todos los padres. Un beso grande. Adiós. Sí, un beso grande, y también que paguen la cuota, los que no pagan la cuota. Nunca hay que darse la responsabilidad parental, y que paguen la cuota. Ahora, si no, no van a pedir a la cancha. Eso ya se aprobó. Ah, mirá, la cancha. ¿Te acordás? Claro, que se aprobó los deudores. Así que gestión Cecilia Moró, digamos todo, ¿no? Cuando era diputada, presidenta de la comisión. Había tomado esa determinación. Que de ahora con ese preside Lucas, y que también lo hace muy bien, con mucha paciencia. Es una comisión difícil. Es una comisión muy importante. Tiene mucho trabajo, tiene que analizar casi todos los proyectos. Exactamente. Totalmente. Es por donde pasan un montón de proyectos también, precisamente por la naturaleza de la comisión, ¿no? Ahora, en este escenario hablábamos de movilizaciones en Salta, hablábamos de movilizaciones en Jujuy, pero bueno, también esta semana nos hemos encontrado con movilizaciones en Resistencia, Chaco, más en la víspera de las elecciones. Este viernes a las 8 de la mañana comienza la veda en el Chaco, 48 horas antes del arranque de las PASO,
en la provincia chaqueña, y está todo totalmente conmovido por esta investigación judicial de femicidio agravado que ha implicado ya la suspensión de dos candidatos, perdón, que están en las boletas, que van a estar en el cuarto oscuro este domingo y que están detenidos, digamos. Sí, son parte de la familia de la persona que está señalada como, bueno, la pareja justamente de la joven que está desaparecida, bueno, que se está analizando justamente si fue víctima de un femicidio, que por ahora la investigación que lleva adelante la justicia del Chaco activó todos los protocolos de femicidio, no se encuentra el cuerpo, no se encuentra la persona, así que también por ahora hay una hipótesis de desaparición de persona. Cambiaron la carátula, femicidio agravado. Claro, claro, porque eso lo que te activa es la posibilidad de avanzar, pero no tenés, es una hipótesis de investigación, porque no tenés el cuerpo, no tenés el arma, pero hay algunos rastros, ¿no? Empiezan a surgir muchos rastros porque además la justicia ha tomado la determinación de ampliar el equipo de fiscales. De hecho, hay que tener muy presente que la decisión política ante la justicia electoral de retirar a los candidatos fue del oficialismo. O sea, que nos encontramos por una parte con un gobierno provincial que afronta un primer examen en las urnas. Recordemos el calendario para poder entender también cómo puede estirarse esta situación y cuál puede ser el impacto que puede tener. Este domingo van a haber primarias en el Chaco. Después, las generales y la elección para gobernador es el 17 de septiembre. En ese caso, si no hubiera una resolución definitiva como lo establece la Constitución, habría una segunda vuelta, un balotaje para el 8 de octubre. Así es que en ese contexto la atención va a estar concentrada, como viene sucediendo desde el principio de año, en todas las elecciones desdobladas, en este caso con una figura muy importante como es el gobernador Jorge Milton Capitanich, que en este contexto va a volver a pelear por otro mandato, y en un escenario en donde el gobierno provincial se cuida muchísimo en esta situación, en donde buscó retirar a los candidatos que están detenidos en este momento, y bueno, hay que ver. Está una candidata a intendenta y otra diputada provincial. Está muy preocupado porque lo roza, digamos. Exactamente. Con gente cercana, digamos, militantes de dirigentes de base, que son además ahora candidatos a la intendencia, bueno, dentro de las PASO, dentro de uno de los espacios. Pero bueno, también lo que muestra esto es que justamente la violencia de género es transversal a todos los espacios, y hay que tener una perspectiva muy autocrítica también de cómo ir detectando las situaciones de violencia, las situaciones de alerta que aparecen, y en los casos tan críticos como este, porque se está develando, ¿no?, una ausencia, un supuesto viaje que iba a haber para un trabajo, un casamiento de hace poco tiempo. Comprobaron que finalmente ese viaje no se concretó. Claro, mensajes. Y el casamiento se anuló. Lo impresionante es que empiezan a surgir datos macabros de la investigación. Exacto, y eso es complejo porque va mostrando justamente la complejidad que tiene y lo terrible que son también los casos de femicidio, que no es tan sencillo de abordarlo en términos de un crimen, como es un crimen común, ¿no? En el contexto de un asalto, en el contexto en caso igual de una resolución de cuenta, aunque sea mal resuelta. Los femicidios tienen una característica muy particular que tienen que ver con la relación íntima, ¿no? Que ahí está la clave y la forma también de investigar, y por eso se investiga también a las familias y se investiga en este caso a la pareja, porque no aparece ningún rastro de la persona, y es preocupante, ¿no? Porque también que puedan hoy desaparecer personas es muy grave por la historia que también tiene la Argentina. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema, porque también de cultura se vive, no solamente de la política y de la discusión política aquí en el Congreso, sino que también en el Congreso de la Nación hay muchas referencias culturales, y hoy es el Día Nacional del Libro, un día muy importante porque principalmente recuerda a uno de los primeros concursos que se hizo de literatura en la Argentina, y desde allí instaurar este 15 de junio, desde como el 1900 que vienen con esta fecha como
excusa, en definitiva, para darle valor a este símbolo, a este material de transmisión cultural, que es la literatura, que es el texto, que es el libro, como un formato también de poder contar la historia, las reflexiones políticas, las historias posibles también para transmitir de la propia fantasía que construye la humanidad. Y tenemos a nuestra compañera Lourdes López en el móvil y la saludamos. Hola, Lourdes. ¿Cómo estás, Ama? Bueno, saludar por supuesto a los compañeros y compañeras ahí en el piso, de la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Nos encontramos aquí en la Biblioteca del Congreso, precisamente sobre calle Alsina, para, bueno, empezarles a contar un poco de qué se trata este 15 de junio, que desde 1908 hasta la fecha se viene conmemorando la importancia de un libro, nada más y nada menos que un libro que a su vez transmite un montón de información, de cultura, de valores, de no solamente lo literario, ¿no? Porque un libro te atraviesa, un libro te deja una enseñanza. Bueno, sabemos todo lo que significa, y más en nosotros, en la vida de los comunicadores, que crecemos prácticamente con libros o con material bibliográfico, pero sabemos que de algún libro salió, esa es la respuesta, ¿no? De algún libro lo decía, en algún libro salió, sea de la orientación o del espacio político que tengamos. Pero a partir de esto, el 15 de junio de 1908, vos recién hacías muy bien referencia a esta fecha exacta, donde se estaba haciendo una entrega de premios, precisamente, y de distinciones desde el Consejo de las Mujeres, este Consejo Nacional de Mujeres, y de ese día se festejó como el 15 de junio, el Día del Libro, a partir de 1924, aquel consejo logró que el entonces presidente de la República, Marcelo T. de Alvear, declarara la fecha como Fiesta del Libro. Sí, es una fiesta, es un momento para conmemorar, para celebrar, para leer mucho, para elegir qué es lo que nos gusta leer también, y por supuesto para recomendar, porque siempre un buen libro es un muy buen regalo. Pero contarlos un poco también de este edificio. Estamos obviamente celebrando los 40 años de democracia, que el próximo 10 de diciembre se van a estar celebrando de gran manera en toda esta zona también, y por supuesto en todos los espacios de nuestro país, pero principalmente acá en un costado, y ahí me voy a correr para que también desde puedan hacer un paneo correspondiente, está el libro del Nunca Más, ¿no? Hablando de democracia, hablando de Nunca Más, hablando de la importancia de rememorar también el paso de los años y qué sucedió desde aquel 1983 hasta el día de hoy. Bueno, en realidad la Biblioteca del Congreso es un espacio que obviamente garantiza el derecho de acceso a la información. No sé si pueden leer bien ahí a la distancia cómo está guardado y preservado en una vitrina este libro que contiene tanta información desde aquella época, ¿no? Todo lo que es el conocimiento, la cultura y los testimonios. Exactamente, porque obviamente todo lo que no se puede decir, lamentablemente, queda escrito en un libro, ¿no? A veces dicen que las palabras se las lleva el viento. Entonces, por eso está bueno que quede de alguna manera plasmado, ¿no? Esto promueve obviamente la cohesión social, el intercambio cultural en todo el país. Y la Biblioteca del Congreso de la Nación ofrece una diversidad de servicios en sus distintos espacios, ¿no? Tenemos espacios culturales, espacios de lectura, tenemos actividades. Ayer, por ejemplo, estuvo Lito Nevia presentándose aquí. Hemos tenido grandes artistas también a lo largo de todo este tiempo que eligen la Biblioteca del Congreso para poder presentarse y para poder mostrar su arte. No solamente músicos, sino que también artistas de la pintura, artistas de la música. Bueno, en todos los ámbitos y en todos los aspectos realmente es muy bueno este lugar, siempre un espacio cultural donde en mucho tiempo, y por eso hago referencia a los 40 años de democracia, en mucho tiempo y en varios años, específicamente de 1976 a 1983, donde se quemaban libros, donde se tiraban libros, donde se prohibían libros, es importante rememorar la importancia de un día como hoy y de que todavía estén en pie, y mejor que nunca, una biblioteca como la es la del Congreso de la Nación. Hermoso, Lourdes, muchas gracias por traernos toda esta historia y también dejarnos chusmear un poquito dentro de la biblioteca, ese espacio cultural que también, como contás, tiene un cine, teatro, tiene el café Felipe Piña, para que puedan también ir a tomarse un cafecito, leer un poco los libros que están ahí, y el espacio público que está sobre calle Irigoyen, que también es increíble para ir a estudiar, está precioso. Exacto. Yo iba ahí al cine porque soy el de los 90. Gran lugar para ir a estudiar. Y me
tocó ir ahí, pero las A nuevas deshora. generaciones tienen un lugar precioso en un edificio histórico, que era la antigua caja hipotecaria, justamente. La Caja Nacional de Ahorro y Seguro. De ahorro y seguro, Sí, exactamente. entonces es como estar en un cacho de historia. El de Alsina también, obvio, pero es más modernista. Así que hermosa tu intervención. Muchas gracias por traernos el cariño del libro. Un placer, un placer. Hasta Un la gustazo. próxima. Estaba contando Y feliz los día del años que libro, tiene el leer libro. mucho. Ah, ¿cuántos años tiene? Tiene 573 años Wow. aproximadamente porque fue creado por Gutenberg a través del tipo móvil, que son, de esta manera se armaban. Aparte pensá que se escribía al revés, porque el tipógrafo, que es un oficio, aquí por ejemplo en la Argentina fue el primer gremio que se Exacto, creó. Los tipógrafos, los gráficos. para aquellos que no tienen idea Que cómo son se jóvenes. manejaban antes para hacer los libros, lo que se hacía era escribirlo en espejo, porque cada una de los tipos móviles, cada una se llama esto a las letras, Son de piecitas fundición, mínimas. de fundición que se armaba, con la que se armaba una línea, tenía que escribirse en espejo para que después cuando fuese impreso apareciese bien. del lado correcto. Y de esta manera el señor Gutenberg nos dejó con aquella primera Biblia en el año 1450 la tecnología que hoy tenemos acá en el Sí. celular. Exacto, que la mandás a imprimir en un toque, tiene la misma idea. Sí, recordaba Lourdes además la quema de libros en la dictadura argentina, una escena que está retratada también por grandes fotógrafos argentinos en las muestras anuales que hace Argra y de las fotos que recorrieron el mundo. Estaba chequeando, hay una fecha muy significativa que es el 30 de agosto del 80, que en un baldío en Sarandí, acá cerca, estuvieron prendiendo fuego 1,5 millones de libros del Centro Del Centro de Editor de América Latina. El Centro Editor de América Latina, que editaba a todos los grandes Que lo escritores. condujo José Boris Spivakov. Bueno, ese 30 quien de fundó octubre. Udeva. Mira, No, exactamente. Udeva no. Que está acá cerca, Udeva. Bueno, y dos datos más. A ver. El primero tiene que ver, se me chispoteó con que los libros, algunos de los libros que fueron censurados por la dictadura. Sí. Uno se llamaba La Cuba Electrolítica. Sí. ¿Sí? El otro, por ejemplo, algunos textos de Marina Walsh, como Dailan Kifli. Dailan Kifli, Y una uno de los anécdota primeros libros personal. que yo leí. Ay, qué tierno. Mira, una anécdota, Clandestino, además, porque una era- anécdota personal que voy a contar. Había finalizado la dictadura aquí en la Argentina, todavía estaba en Pinochet. Sí, hasta el en 90 Chile, estuvo, en así que- Chile. Más del 90. Crucé a Chile a dedo en el año en 86. enero del 84. Mirá. Y llevaba algunos libros que eran non sanctos. Claro. ¿Y no te lo dejaban pasar? No, claro, entonces con un amigo, a quien le mando un gran saludo a Adrián, y otras amigas que estábamos, lo que hicimos fue enterrar los libros en Punta de Vaca. Ujú. ¿Dónde? En Punta de Vaca los enterramos antes de cruzar la claro, en la frontera. frontera. Sí, sí, sí. Exactamente. Es lo último. Cruzamos a dedo. Antes del túnel internacional. Exacto, ahí cruzamos está. a dedo. Exactamente. Fuimos y volvimos a dedo de Chile hasta Santiago de Claro. Chile. Cuando Es donde volvieron estaba, los- ahora y me cuando acuerdo. volvimos, desenterramos los libros, todavía estaban ahí. Muy Bueno, bien, claro, hermosa porque ahí estaba historia. la aduana, antes Claro, de que se cambiara claro, Libertadores, claro, y claro. me corrijo, el último, la última localidad vos es sos Las mendocino, Cuevas. claro. Es Las Cuevas, Bueno, es Las Cuevas. nos pararon ahí, nos dejaron tirados en pajas blancas. Claro. Y ahí nos levantó otro auto. No, una Claro. Y además anécdota también- impresionante. Después les cuento bien. Y esa después nos anécdota. contás en el mate. Claro, por chileno, Caracol. ¿ves eso? La vuelta en un avión con ¿Ves esa de la acoplado. cordillera? ¿Ves esa? No, totalmente. La sinuosa cordillera. Totalmente. ¿Cuántos libros enterrados habrá en esa cordillera de todos los tiempos, no? Porque si bien el libro es un elemento, como bien decía Fabi recién, creado por Gutenberg a partir de la imprenta, bueno, es un texto que se viene de alguna u otra manera, no solamente en ese formato, reproduciendo y transmitiendo los mensajes hacia el futuro y también las reflexiones del presente, ¿no? Algo que es muy importante en la transmisión intergeneracional y que siempre declaran la muerte, pero el libro pervive porque es un objeto, además, muy interesante para compartir y construir ciudadanía y compartir comunidad. Uno presta sus libros, comparte sus libros, los dona cuando muere en las bibliotecas. De hecho, esta biblioteca, la del Congreso de la Nación, tiene
muchos de los libros donados por grandes diputados y senadores que han sido, tras su muerte, esas bibliotecas donadas, porque la Biblioteca del Congreso tiene todos los libros que hay en Argentina. Las imprentas tienen una obligación, que es entregar un libro a la Biblioteca Nacional y otro a la Biblioteca del Congreso para tener un resguardo del patrimonio cultural. Y vamos a compartir con ustedes un hermoso segmento que tenemos todos los miércoles en Todo Cultura, que es justamente las curiosidades del Congreso de la Nación. Y allí queríamos homenajear a los libros de Argentina de alguna manera, o que están en esta biblioteca que tenemos en el Congreso, con esta recorrida por una colección, la primera colección antológica de poesía de Latinoamérica, que está aquí resguardada en el Congreso de la Nación, en la biblioteca, como también muchos libros que habían sido prohibidos y que fueron recuperados. Juan María Gutiérrez fue constituyente que perteneció a la generación de 1837. No olvidemos que la generación de 1837 fue la creadora del Salón Literario, detrás de lo que era la librería argentina, la librería de Marcos Sastre. Desde allí funcionó también la primera biblioteca circulante de nuestro país, algunos aseveran de Hispanoamérica, y además esta generación lo que tuvo fue el movimiento cultural en sus manos, y eso no agradó mucho al gobierno de Rosas, por lo cual al año siguiente se cierra. Se produce una especie de diáspora porque se tienen que exiliar muchos de los concurrentes. Podemos mencionar nombres como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez, que va recopilando a lo largo de esos años y va recibiendo obras de autores, y esto es muy importante considerarlo, de autores que eran coetáneos y que muchos amigos le recomendaban. Entonces él fue juntando ese acervo bibliográfico para después desembocar en la primera antología poética hispanoamericana, que fue publicada en Valparaíso en 1846, que se encuentra en la Biblioteca del Congreso, la primera edición, con sus marginalias, con las notas y los recortes que iba pegando Juan María Gutiérrez. Podemos decir que es un tesoro de los que tenemos en la Biblioteca Gutiérrez. Ahí escuchábamos justamente a la jefa del Departamento de Colecciones Especiales de aquí de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ella es María Julia Rilo, que nos contaba de esta colección, de la primera antología que hizo Gutiérrez sobre la poesía hispanoamericana, y que hay muchas colecciones interesantes, especiales de libros. Bueno, yo les contaba que durante la dictadura y la proscripción del peronismo se prohibieron justamente muchos de los textos de Perón, pero hubo todo un trabajo de resguardo de todos esos libros para que no sean quemados, ¿no? Se quemaron millones, 1,5 millones en una sola acción, el 30 de agosto del 80, como bien recordábamos, pero estas colecciones especiales es una forma también de resguardar del patrimonio que los trabajadores de esta Cámara y los trabajadores de la biblioteca han hecho, como también han hecho en muchos momentos los trabajadores de los medios públicos. El archivo de Radio Nacional, el archivo de Canal 7, perduran y perviven de las dictaduras porque los trabajadores y las trabajadoras los resguardaron, los enterraron, como bien hizo Fabián, o se los llevaron a sus casas y en los periodos de democracia los devolvieron. Bueno, los llevaron porque los destruían. Con Tecnópolis pasó algo similar. Los Exacto. Trabajadores de Se llevaron las Tecnópolis figuras. se llevaron las figuras y las repusieron cuando culminó la etapa del gobierno de Mauricio Macri. Claro, porque hemos visto esas imágenes de destrucción de patrimonio. Vos podés estar a favor o en contra de esa perspectiva político-ideológica, pero está mal destruirlas, ¿no? Es moralmente repudiable destruir material que además encierra todo ese valor que es la transmisión de pensamiento. Eso no quiere decir... Lo inmaterial que hablábamos Exacto. antes con Lucas Godoy, ¿no? De Exacto. alguna manera. Eso no quiere decir que uno condene los textos que reproducen discursos de odio y ideologías nazis, por ejemplo. Pero más allá de eso, que se prohíben su, por ejemplo, impresión y reproducción en los textos nazis, pero ahí también hay una perspectiva desde el daño profundo que le han hecho a la sociedad mundial estos textos, ¿no? La reivindicación del terrorismo, la reivindicación de la tortura, son textos que
están en las bibliotecas, de hecho, muchos de esos ejemplares, pero no son de circulación masiva y están igual contenidos en ese mismo formato, ¿no? La meca de los bibliotecólogos, la Biblioteca del Congreso de la Nación, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Legislatura porteña. La bibliomóvil que anda por todo, la Argentina, llevando textos. Igual está claro que no hay lugar para guardar todo lo que específicamente se genera, ¿no? Y la parte de hecho, del tesoro, uno tiene ¿no? quizá muchos libros de los cuales se tiene que ir desprendiendo porque no tiene espacio en la casa y decís, pensás, ¿a dónde los voy a llevar? Y no hay biblioteca ahora que te los reciba. No existe ese lugar. Los querés llevar a un colegio, igual que computadoras que no usás, tampoco te las reciben. Por supuesto, porque no hay más lugar. ¿Pero qué estás leyendo, Mardones, en estos momentos? Estoy ¿Qué tiene en la leyendo mesita El Arribista del Poder, biografía no autorizada de Sergio Massa, de Diego Lleno, siglo XXI. Qué actual. Estoy leyendo eso. Bueno, yo también acabo de Se los terminar. recomiendo. Acabo de terminar de leer uno y empecé a leer otro que me prestó nuestro compañero Guille, pero el que que ahora no me acuerdo el nombre, me va a matar porque está ahí seguro diciendo, ¡ay, cómo no se acuerda el nombre! Pero antes estaba leyendo, lo traje acá y lo comentamos, la DEA en Argentina, la historia de la DEA en Argentina de un periodista rosarino, también muy interesante, pero es más de periodismo político. Literatura, a veces con este tiempo hay que darse el rato para leer. Totalmente, no leer ensayo. tanto no ficción, pero bueno. Mucho ensayo, mucho no fiction. Un problema del periodismo. Poca lectura de literatura. ¿Vos? Y yo estoy con varios, porque tengo una mesita de luz, tengo una pila así. Sí, yo no soy de las que acumulan libros por la mitad. Me emperro en terminarlo y empiezo el otro. Me emperro en terminarlo. Estaba leyendo uno más de la colección de Padura, uno de los últimos del detective Conde, y también por ahí uno de cuentos cortitos. Ahora no me acuerdo, Surfear la ola creo que se llama, que son cuentos. Ya les voy a decir de quién está escrito, que está muy bien. Y después otro de cuentos peronistas. Tengo un montón dando vueltas, sí. ¿Te gusta leer cuentos así cuando vas a distintos lugares? Aparte, qué sé yo, salir un poquito de todos los días leer. Hay que leer ficción. Todos los días leer los diarios. No, digamos, no niego que lo que vos estás No, pero es una desviación profesional. Pero bueno, pero digamos que también está bueno de lo otro. Y debería leer un poco más de lo que leo, eso sí. Sí, pero bueno, los tiempos son difíciles. Además leemos de otra manera. Nos pasa a todos, te entiendo. Leemos de otra manera y estamos muy explotados los trabajadores de prensa. Los que recomiendan también son los diputados y también vamos a hacernos de este fragmento de Todo Cultura que nos gusta también muchísimo porque los agarramos a los diputados de la Nación para que nos cuenten en qué andan para saber un poco cuáles son sus recomendaciones. Hablamos con varios, pero queremos compartir con ustedes a cuento del Día Nacional del Libro que se celebra hoy esta recomendación del diputado Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro. En materia de libros, a ver, hay un libro, que es un libro de culto, así se llama, ¿no es cierto?, de Salvador Benedra. Es un psicólogo, periodista argentino que se suicidó. Que su libro, inclusive, tanta mala suerte tuvo en la vida, que se editó recién después de que él murió y que es considerado por críticos como una de las mejores novelas argentinas. Se llama El Traductor. El Traductor, el que pueda conseguirlo, inclusive se puede conseguir gratis a través del PDF. Ahora, el que quiera conseguir los libros en forma de libro, realmente es altamente recomendable como novela. Y de los últimos autores, ahí me inclino por varios autores femeninos que hay, ¿no es cierto? Claudia Piñeiro y sus catedrales, la posibilidad, por supuesto, de las aventuras de la China Iron, de Cabezón Cámara, otra genialidad realmente es para leerlo en forma, te los comes, son esos libros que te los empezás a leer, te llevan a ese mundo de fantasía, te los devorás inmediatamente. Así que bueno, por lo menos eso tienen para hacer algo durante el fin de semana, como se dice, ¿no? Bueno, mi nombre es Eduardo Tognoli, soy diputado nacional del Frente de Todos de la provincia de Santa Fe. Quería recomendar, para arrancar, un libro, Estanislao López, nuestro contemporáneo, de un escritor firmatense, Gustavo Battistoni, que, como su nombre lo indica, da cuenta de la obra, de la vida y de la lucha del caudillo federal santafesino Estanislao López, quien fuera 20 años gobernador de mi provincia. Corre el año 1786, primavera en Santa Fe, y en la casa de doña Antonia López nacen mellizos. Son hijos del capitán Roldán
jefe de milicias, pero estos niños llevarán el apellido de su mamá. La niña se llamará Catalina y el niño se llamará Estanislao. Y que además fuera, dentro del marco de nuestra historia constitucional argentina, el impulsor, el autor de la primera constitución de nuestro país, el Estatuto Provisorio de 1819, que establecía, entre otras cosas, el sufragio universal y que además reconocía a todo americano como ciudadano santafesino. También estaba el diputado Eduardo Toñoli contando un poco de sus recomendaciones por el Día Nacional del Libro. Les agradecemos muchísimo a los diputados por estas recomendaciones que siempre hacen. No solo hacen de libros, hacen de películas, de música, pero nos parece oportuno. ¿Tenés críticos? Sí, porque para conocer también qué cosas les gusta a los diputados, ¿no? Solo hablamos de política, de con quién cierran, con quién no. ¿Qué deporte juegan? Si hacen metegol o... Sí, eso les gusta más porque viste que el deporte se impone más que la actividad cultural. Pero sí, estos diputados, no solamente estos dos, pero los que hablan siempre en todo cultura, les damos este espacio de crítica, los dos sacamos un poco de ese rol y que compartan un poquito su intimidad. ¿Y si sacan el cassette? Por supuesto, hay muchos que recomiendan cosas muy diferentes. Bueno, en este caso, Giacomo y Toñoli recomendaron libros muy distintos, uno de ficción, otro más, si bien es ficcionado, tiene que ver con un prócer argentino. Bueno, en definitiva, también tiene que ver con un espacio para que ellos puedan comentar lo que les gusta consumir, ¿no? Los que los ha marcado. Algunos hablan de películas, otros de cine, otros ¿Desaparece de el música. libro físico o no desaparece? No, mira, no. hace 2 semanas hicimos una nota muy interesante acá en Todo Cultura también, porque hablamos con un equipo que hace una obra de teatro sobre libros para los niños y las niñas, ¿no? Sí. Tienen hace muchos años, trabajan ya y vienen en esa matriz y cuentan la historia del libro y lo que dieron como conclusión, en definitiva, que siempre se reedita el libro. Es de tela, de papel, de plástico, digital, pero siempre está ese formato donde vos podés pasar la hoja y disfrutar de un buen texto. Gracias, Fabi, gracias por venir a tomar la merienda, el té favor. con masitas, como el juez Maqueda. Gracias, Claudia Mardones. Un gusto, muchísimas gracias. Chao, los vemos en cualquier momento. Sigan aquí en DTV. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.